docente en diversos cursos y jornadas de centros de profesorado del área de la mujer de la Diputación Provincial y otras instituciones privadas, trabajando fundamentalmente los temas de género, prevención a la violencia, educación emocional, educación en valores y educación afectivo-sexual. Es docente del máster en Sociología, Terapia Sexual, Género, organizado por el Instituto de Sexología Andaluz de Granada, con la colaboración docente y el aval de la Fundación Sexolpol de Madrid. Es investigadora y estudiosa de los temas de salud, socialización y vivencias emocionales con perspectiva de género, entre los que destacan la educación de las mujeres como agentes de salud del siglo XIX de la Universidad de Granada, estudio comparativo sobre la modificación de hábitos higiénicos, alimentarios y sexuales en escolares que han recibido formación en educación para la salud, del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento y Ayudas del Fondo de Investigación Sanitaria. Y bueno, un tema que tiene que ver con parte de lo que va a trabajar el día de hoy, que se llama Socialización de los sentimientos y emociones de afecto e ira en lo cotidiano de las niñas y niños en educación infantil y primaria, y algunas claves en las vinculaciones afectivas y emocionales en las relaciones heterosexuales de los chicos varones adolescentes, teniendo en cuenta vivencias de las chicas. Entonces, bueno, pues vamos a darle la palabra a Isabel Haro, perdón. Bienvenida, gracias y pues adelante. Muy bien. Pues gracias, Gladys. Gracias, Gladys, y también a la Asociación Mestiza, pues por haberme proporcionado el lujo de estar aquí en México. Es mi primera vez, o sea que estoy encantada y estoy disfrutándolo mucho porque llevo aquí varios días y bueno, estoy alucinando, ¿no? Bien, hecho esto, quisiera decir, por lo que llevo escuchado tanto, bueno, esta mañana, que a pesar de los 12.000 o 13.000 kilómetros geográficos que nos separan, veo que tenemos en común los mismos o parecidísimos problemas, ¿no? En los temas que nos están ocupando, sobre la igualdad, la violencia de género, las relaciones afectivas y personales y emocionales de los chicos y las chicas y de los hombres y mujeres. Entonces, bueno, veo que es una cuestión bastante general y que mi enfoque al empezar a hablar de este tema era que nos situemos en esta sociedad contemporánea actual que tenemos y que veo que compartimos, a pesar de la distancia, ¿no? En principio, quiero partir de que estamos inmersas en una sociedad patriarcal donde existe un alto grado de violencia estructural. Las instituciones que tenemos no se caracterizan especialmente por una ética y unos valores de igualdad, de aceptación de la diversidad y de solidaridad. Lo curioso es que esta sociedad conceptúa dos tipos de violencia principalmente. Una violencia buena, entre comillas, evidentemente, que es la que emana, la que se deriva del sistema. En ella, pues podemos considerar, por ejemplo, los atentados terroristas, por referirme a España. Aquí también existen, ¿no? Y en segundo lugar, conceptúa una violencia mala o menos buena, que es perdón. ¿Saben qué pasa? Que estoy un poco nerviosa y hasta que me centro. La violencia mala es la que atenta contra el sistema. Entonces, por ejemplo, los atentados terroristas. Y después conceptúa una violencia buena o menos mala, la que emana del propio sistema social. Y dentro de esta violencia mala, buena, está la violencia hacia las mujeres. Junto con, allí, por lo menos el estudio que tenemos, junto con los accidentes de tráfico y los accidentes laborales, porque se deriva del sistema como tal.
Entonces, además, esta sociedad, bajo mi punto de vista, está basada en una idea y está interpretada no solamente de una forma unidireccional, que es la que aporta el patriarcado, sino que se toma la masculinidad como una supraideología que cruza todos los sistemas políticos, sociales, raciales, sexuales. Una ideología que aparentemente en la actualidad pues parece que se ha, digamos, un poco dulcificado a través del neoliberalismo y la globalización, pero que sigue siendo tan feroz como siempre en el control, porque lo hace bajo un aparente diálogo con la sociedad. Esta ideología patriarcal, podríamos decir, establece dos espacios totalmente separados y totalmente distintos, el espacio de lo masculino y el espacio de lo femenino. Lo que pasa es que estos espacios no se relacionan en igualdad, sino que promueven la dominación real y simbólica de lo masculino sobre lo femenino. Ante este tema, personas como las que estamos aquí delante, tenemos un problema, que es especialmente una redefinición de los valores sociales que queremos. No solamente como hasta ahora los valores de dominio, de poder, de control, de supremacía de un género sobre el otro, sino que tendremos que incorporar valores pues, como son los afectos, la ternura, el placer, los sentimientos, las emociones, que todavía no son totalmente aceptados e incorporados en esta sociedad, ¿no? Y después, por último, un tercer problema que yo le veo en esta sociedad es que aún quedan cuestiones pendientes por resolver. Cuestiones como la violencia hacia las mujeres, el desigual reparto de la riqueza y la dificultad que siguen teniendo las mujeres para acceder a puestos de poder. Bajo mi punto de vista y mi pensamiento y reflexión, creo que mientras que el tener hijos e hijas sea una carga para las mujeres, mientras que se siga pensando que su obligación prioritaria está en el cuidado de la unidad familiar y no en el trabajo remunerado, mientras que se siga pensando y conceptuando que las mujeres no tienen proyecto de vida propio, puesto que no se le facilita su construcción, entonces el techo de cristal, digamos, que las limita, seguirá siendo una opresión para ellas y seguirán sufriendo todo tipo de agresiones. Entonces, dentro de este panorama que expongo, es muy normal, entre comillas, por favor, que las mujeres sigan sufriendo todo tipo de agresiones. Y por eso ahora paso a describir qué concepto manejo yo de violencia de género. ¿Se me está entendiendo? Es que al ser andaluza tengo que hacer un esfuerzo porque en fin. Bien, yo utilizo el concepto de violencia de género como todo acto de violencia que se ejerce contra la mujer por el simple hecho de serlo y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, ya sea en la vida pública o en la vida privada. Kofi Annan, que será conocido por todas vosotras, decía que una de cada 3 mujeres sufría una agresión, al menos, a lo largo de su vida. Yo no estoy de acuerdo. Mi pensamiento es que 3 de cada 3 sufrimos una agresión, al menos, a lo largo de nuestra vida. Y digo una agresión, al menos, a lo largo de nuestra vida, porque aunque hay distintos tipos de violencia de género, que ya la sabréis, lo sabrán ustedes, como decía aquí, la mayor importancia es la que se le da a la violencia física. Y es la más rentabilizada por todos los medios de comunicación y por la prensa y demás. Pero yo pienso que, además de la violencia física, que aquí
en México es bastante alarmante y que atraviesa, según los estudios que yo he leído, pues todo el sistema cultural, socioeconómico, de estudio y no estudio, o sea que afecta a todos los niveles de la población. Hay otros tipos de violencia que, bajo mi punto de vista y por mi experiencia de estudiosa en este tema, son también gravísimos. Lo que pasa es que, claro, la violencia física impacta por la muerte, porque matan, porque mueren mujeres, ¿no? Pero hay otro tipo de violencia que también se llevan a cabo, que son, y bajo mi punto de vista, iguales de duros y crueles. Por ejemplo, la violencia psicológica, psicológica emocional, a través, pues, de amenazas, humillaciones, vejaciones, una limitación de la libertad de las mujeres, una culpabilización de las mujeres, que todo eso conlleva que a las mujeres no se les facilite que tengan un proyecto de vida personal. Y también eso es violencia psicológica y emocional. En tercer lugar, podemos hablar de la violencia económica, social y cultural. En este hay un caso muy duro conocido por todas, como es la feminización de la pobreza. Tener en cuenta que representamos el 51% de la población mundial y solamente controlamos o poseemos el 10% del capital que se mueve a nivel mundial. Para colmo, el 81% del 1,5 millones de personas que viven con menos de $1 al día son mujeres. Por otro lado, tenemos la violencia sexual. La violencia sexual, los abusos sexuales mediante la fuerza, la intimidación y demás. Sabemos todas que el tráfico de esclavas sexuales es elevadísimo, que actualmente mueve al año, voy a leerlo, en torno a los 20.000 millones de dólares y que se ha convertido en el tercer negocio, digamos, después del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Sabemos, todo el mundo dice, es que eso es muy difícil de controlar. Las mafias lo hacen muy bien hecho y se mueven muy bien. Pero mira, yo ayer mientras que paseaba pues por aquí, por vuestra ciudad, que me parece maravillosa, a mí los kioscos de prensa me gustan muchísimo y los de aquí son alucinantes. Entonces, sí, porque tienen mucho, ¿no? Entonces, cuando pasaba por uno, reparé en esta portada. Pone, vendida por 10 millones. Una chica joven, 18 años. Claro, me paré y le dije a la señora, por favor, quiero comprarlo. Cuando abrí y leí el artículo, dice que esta chica ha vendido su virginidad por 10 millones. La ha comprado un japonés, evidentemente, que va a tener el gusto de desvirgarla. Lo va a hacer en un avión, en espacio internacional, porque claro, eso no se puede hacer aquí o allí. Entonces, sí, es una noticia que a mí me parece totalmente alarmante, porque eso de que se subaste mi virginidad por Internet y que estén allí señores que se pueden permitir el lujo de pagar 10 millones, a mí me parece de una violencia exagerada. Aquí la chica dice que la mitad la va a dedicar a obras sociales y la otra mitad para estudiar medicina, que me parece muy bien la finalidad. Pero con esta historia y las personas que hayan visto por televisión, internet o en prensa esto, estamos diciendo lo que está pasando en esta sociedad, ni más ni menos. Y yo, a lo mejor me decís extremada, pero la considero violencia sexual. Lo que pasa es que, claro, los estados, y con razón este señor japonés la va a desvirgar en el aire, supongo que el avión irá totalmente acomodado y con todas... menos mal que la televisión solamente va a emitir el antes y el después. O sea, el acto, no, lo especifica. Solamente se tomarán imágenes del antes y del después. Ya lo que faltaría también sería, ¿no? Entonces, lo que a mí me extraña mucho es que esto se conoce a nivel mundial.
Se conoce por todas las instituciones de solidaridad, de todo el mundo que está trabajando por los derechos humanos. Y bajo mi punto de vista no se toman medidas. Sabemos que actualmente las medidas que más duelen son las económicas y no se toman. Y a mí me parece que eso es un acto de complicidad. Lo sabemos, pero miramos hacia otro lado. Bien, ante este panorama, y quizás porque llevo ya muchos años de mi vida dedicada a la prevención de la violencia de género, a la igualdad y demás, yo sé que la violencia de género es un tema que duele mucho. Las frases que ha leído esta mañana Julia, ¿es posible? O Janet, son fuertes, ¿no? Pero yo investigando y pensando, he llegado a la conclusión de que todas las raíces, la raíz principal de esta violencia de género está en la socialización diferenciada, que se ejerce en los chicos y en las chicas. Desde que estamos las mujeres preñadas, ojo, no en la escuela, no, desde que nos preñamos, por lo menos en España, se dice, ¿qué va a ser, niño o niña? Y entonces se dice, niño, entonces será un, machote es una expresión de allí, no sé si aquí, será un chico fuerte, fíjate qué bien y tal. ¿Qué es niña? Piensan, pues ya tienes quien te cuide. O sea, ya estamos socializando y la criatura todavía la llevamos dentro. O sea, la socialización es algo que se ejerce desde antes de incluso del nacimiento, ¿no? ¿Qué considero que es la socialización diferenciada? Pues es el proceso mediante el cual se transmite y se educa en valores, actitudes y destrezas a los niños y las niñas de forma discriminatoria en base al género. Y en función del cual se realizan dos programas diferentes. Dos programas diferentes que se hace el programa de feminización en base a lo que se considera que tiene que ser una mujer, y un programa de masculinización dependiendo también de lo que se considera que es cómo tiene que ser un hombre, ¿no? Y ya viene la cuestión de estereotipos. Las mujeres tienen que ser dulces, sumisas, pitos, flautas, y los hombres tienen que ser duros, valientes, dominadores, etcétera. Entonces, no pasaría gran cosa, pongamos por caso, si no fuera por el valor social que se le adjudica a lo masculino y a lo femenino. Hay un valor que se le da evidentemente a escala planetaria, por lo que estoy comprobando aquí ya y en otros sitios, que los valores asociados a lo masculino son superiores a los asociados a lo femenino. ¿A través de qué realizamos la socialización diferenciada? Pues mira, a través de la familia, no solamente la familia nuclear, sino la familia extensa, a través del grupo de iguales, que tiene muchísima influencia, sobre todo en la adolescencia y en los últimos años de la enseñanza primaria, ya cuando entran en cuarto, quinto, ya empieza la influencia, a través de la escuela, lo siento mucho, ahora después hablaremos de ella, a través de los libros de texto, que ya la compañera Elena se extendió ayer en esto, pero yo quisiera dar solamente unas pinceladas rápidas. A través de la Iglesia, si conocéis el Quijote, una frase que dice, con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho. Ojo con la imagen que se tiene de la Virgen María. Lo siento por las personas que hayan aquí creyentes católicas, pero esto es una realidad. El papel que reflejan de la Virgen María, una mujer sumisa y callada, siempre detrás de su hijo, el varón, sin abrir la boca, sin cuestionar nada, es bastante influyente en las mujeres que profesan la religión católica, reforzada en el confesionario cuando van y el cura la adoctrina. O sea, ojo con esta historia, que parece que no, pero los judeo-cristianos, como yo digo, lo llevamos en las venas, ¿eh? Se nos queda como un pozo, se nos queda, ¿no? A través, por ejemplo, de las películas de Walt Disney. Yo creo que aquí las tendréis así, porque estáis muy cerquita. Allí en España tenemos verdaderos estudios hechos de qué roles y estereotipos promueven en los niños chiquititillos y a las niñas desde que le ponen la película de Walt Disney, y como es de dibujitos no pasa nada. Dibujitos no tienen eso ninguna importancia. Y hay un estudio que es alarmante de los papeles que adjudican a las chicas y a los chicos, ¿no?
Por ejemplo, a través de las series de televisión. Allí en España, la que nombró la compañera Elena ayer fue alucinante, porque en la investigación que hicimos nosotras con adolescentes, Sin tetas no hay paraíso, ha marcado un antes y un después. Y, por último, está Internet. Internet es un medio que a mí me parece fantástico, pero es un medio que tendríamos que estudiar más a fondo y ver cómo está influyendo en nuestras chicas y en nuestros chicos. Bien, entonces, dicho esto, voy a dar un repaso muy rápido a la socialización que se lleva a cabo en los centros educativos, porque a mí me pareció magistral lo que hizo la compañera Elena ayer. Simplemente, sí quisiera decir que la escuela no es el origen de las discriminaciones, pero sí tiene una función que es legitimadora y reproductora. ¿Por qué? Porque la escuela, no olvidemos que está inmersa en una sociedad y los programas educativos dependen de los valores que se quieren transmitir y los valores que se quieren llevar a cabo. Entonces, los programas no son algo que nos viene por ciencia infusa, sino que está hecho sobre todo por señores que están en sus despachos y quieren dirigir la sociedad bajo unos contenidos y unos valores determinados. En la sociedad, además, esta neoliberal que tenemos tan horrible, se valora mucho el éxito social. Y el éxito social en la escuela, yo como maestra lo he vivido, estamos obsesionadas las maestras y los maestros por el rendimiento escolar. El rendimiento escolar a veces conlleva el desarrollo de personalidades competitivas, ambiciosas, individualistas, que no promueven para nada la igualdad y la solidaridad. Y, por supuesto, puede dar lugar y puede conllevar en el futuro a un maltrato y a una violencia de género. Mirad, yo tengo una hija ya un poco mayor, porque yo también soy ya mayor, y entonces cuando empezó a estudiar, claro, lo que oí en la casa y demás era un mensaje, y entra a estudiar a la Facultad de Medicina de Granada, y viene un día y me dice, mamá, dice, ¿sabes lo que me han dicho? Que no preste los apuntes. Claro, mi hija se quedó. Y entonces digo, bueno, pero ¿por qué no se pueden prestar? Dicen, mamá, porque entonces todas y todos sabríamos iguales. Y no, mamá, mis apuntes son míos y yo tengo que diferenciarme de los demás. O sea, fijaros ya cómo la competitividad va marcando incluso cuando está en primero de carrera. Pero no solamente en primero de carrera, es que en bachillerato también pasa. O sea que ya la competitividad, el rendimiento, el éxito ya está marcando esas cuestiones. Y bajo mi punto de vista, pues sí, las personas que son competitivas pueden tener mucho éxito a nivel social o laboral. Pero yo cuestiono mucho que sean personas felices, que sean personas capaces de buscar el placer y dar placer, que sean personas capaces de entenderse con las otras personas. Bien, ¿a través de qué medios? ¿De qué aspectos? La actitud del maestro y la maestra. Yo aquí voy a insistir un poco porque pienso que el profesorado estamos abocados a reflexionar sobre cuál es nuestra actitud y cuáles son nuestros valores verdaderos. O sea, esto no hace falta que hagamos una apuesta en común porque mentiríamos todas. Pero sí, ¿qué actitud tengo yo ante la igualdad, ante la solidaridad, la diversidad de las personas, la violencia de género? Porque mi actitud, y a través del currículum oculto, que ya se ha nombrado muchísimas veces, repercute y la transmitimos al alumnado. Entonces, deberíamos de hacer una reflexión y una toma de conciencia de lo que realmente transmitimos al alumnado y pensar siempre que educamos no solo por lo que decimos y hacemos, sino por lo que dejamos de decir y lo que dejamos de hacer. O sea que la no intervención también educa. Bien, la ocupación mayoritaria de los equipos directivos. En una investigación que hicimos allí en Andalucía, vimos que a pesar de que la enseñanza, sobre todo infantil y primaria, está feminizada, pero feminizada a unos niveles altísimos, del 80% o más. Cuando preguntábamos quién estaba en los equipos directivos, quién ocupaba la dirección, la jefatura de estudios, la secretaría, eran los pocos señores que había en el centro. Entonces, esto también socializa,
porque los chicos y las chicas se dan cuenta de quién manda. ¿De quién manda? Parece que no, pero sí. Siguiente cuestión. El lenguaje. El lenguaje, yo últimamente como reivindicación, y lo siento por los señores que nos están acompañando aquí hoy, mi lenguaje es femenino, lo siento. Además, en estos temas estamos mayoría de chicas, casualidad, ¿no? Entonces, como yo he aguantado toda mi vida y sigo aguantando que me hablen en masculino, que se presente el maestro, y me presento yo, y yo de maestro tengo poco. Entonces, como reivindicación, lo que hago es que hablo en femenino. Diciéndole a los señores que entiendan que es una reivindicación, ¿no? Pero también me lleva a pensar que lo que no se nombra no existe. Fijaros que nuestras chicas no son nombradas. Estaros quietos, no sé, la terminología es masculina. Entonces nuestras chicas no se nombran. Y a la larga, esto todo es simbólico, o sea, no creáis que esto es real. Simbólicamente no existen. No existen. Reflexionad también sobre esto, ¿no? Por ejemplo, la autoridad del maestro sobre la maestra. También se ha hablado aquí. A mí incluso en el instituto donde yo trabajaba, bueno, esto de tener fama de feminista es complicado. En un centro escolar es complicado porque ella es la loca, la feminista. Porque está. Entonces a mí, en mi departamento, siempre me decían la obligación, yo no sé aquí la costumbre que tenéis, de que los chicos y las chicas tenían que hablarnos de usted. Porque la cercanía que adoptábamos las mujeres nos restaba autoridad. Yo tuve la suerte de poder demostrarle a mis compañeros y compañeras que aunque yo era cercanísima a mi alumnado, a mí yo tenía autoridad con ellos, no autoritarismo. Ojo, hay que distinguir. La autoridad es algo que tú misma te la concedes y tú te la crees. El autoritarismo es impositivo, controlador, dominador. Entonces, no por la cercanía dejamos de tener autoridad. Y si estamos cercanas, no sé quién ha aludido de esta mañana, habrá confianza para hablar de muchos temas que no tocamos en la escuela y que después entraré en ellos. Otra forma, los libros de texto. Bueno, los libros de texto, mirad, yo soy profa de historia. Los libros de texto son alucinantes y me voy a permitir, bueno, yo cuando daba clase de historia, yo le doy mucha importancia a la lógica, a que deduzcamos los hechos. Tenemos unos conocimientos y vamos a deducir qué pasa a través de esos conocimientos. Cuando yo explicaba la prehistoria, le explicaba a mis chicos y a mis chicas, pues mirad, los hombres se iban a cazar los mamús y estaban día y día fuera porque la caza es vil, le explicaba. Ellas se quedaban en las cuevas cuidando a la prole y entonces se dedicaban pues a coger bulbos, las semillas de las plantas para cocinarlas, o sea, todo lo que había el entorno de la cueva. Y llegamos al tema, ya cercano al neolítico, del descubrimiento de la arquitectura, de la agricultura. Y dice el libro textualmente, el hombre descubre la agricultura. Entonces yo, claro, es que es actitud, porque entonces yo además yo siempre me paraba en el aula y decía, oye, ¿por qué no deducimos algo? ¿Qué dijimos hace unos días? ¿Quiénes eran los cazadores? Ellos que se iban tal. ¿Y ellas qué hacían? Pues cogían las hierbas y tal y cual. O sea, se le quedaba la cosa. Oye, ¿no veis raro que ellos están ocupados en cazar? También tuvieran tiempo de descubrir la agricultura. Claro, ya los dejaba, claro, con la incógnita. Hasta que ya alguna o alguno decía, lleva razón, maestra, serían ellas. Claro, entonces tenemos que enseñarle a nuestros alumnados a que deduzcan hechos, sobre todo en cuestión de ciencias naturales, de la ciencia, por ejemplo, de sociales, que es tan alarmante, ¿no? Hay un trozo que decía mi libro de texto, que decía, Asiria es un país que está por allí, por Asia, era un territorio montañoso en el alto valle del Tigris. Sus habitantes, hábiles cazadores y guerreros, construyeron un poderoso ejército. Leíamos este texto en clase
Y yo le decía, hay que ver, qué raro, ¿no? ¿Qué dice ahí? Pues maestra, que sus habitantes estaban todo el día cazando y luchando. Yo decía, muy bien. Digo, oye, ¿y qué serían? ¿Todos hombres? Claro, se quedaban así ya. Claro, es que tenemos que cuestionarle, porque es que los libros no son asépticos. Promueven todo un androcentrismo exagerado. Y yo decía, ¿serían todos hombres? Digo, entonces, ¿cómo tendrían hijos? Se quedaba. Claro, las carillas eran así. Y después decía yo, bueno, también puede ser que quieran referirse a los hombres y a las mujeres, también puede ser. Y decían ellos, sí, puede ser, puede ser. Entonces, claro, a través del debate les decía, ¿no sería más bien que la historia habla de la historia de los hombres y priva a las mujeres de su historia? ¿Qué me pasaba como profa? Que yo tenía que aportar un montón de fotocopias, aparte del libro de texto, donde yo recopilaba, menos mal que mi doctorado va de historia de las mujeres, lo que las mujeres habían aportado en cada momento histórico. Y entonces, claro, empezamos a darle valor y se consideraba dentro de la asignatura la aportación de las mujeres a la vida. Es que la aportación nuestra ha sido tan esencial para el mantenimiento de la vida desde la prehistoria que tenemos que darle el valor que tiene realmente, ¿no? Entonces, bueno, yo solamente os doy estos datos para que lo tengáis en esto, ¿no? Recuerdo que una vez hicimos una exposición en el instituto sobre los premios Nobel. Colgamos a señoras y a señoras, evidentemente, menos señoras que señoras, pero sí. Y entonces cuando volvimos a clase y reflexionamos, ellos se habían quedado, y ella, diciendo, maestra, Madame Curie tiene 2 premios Nobel. Y otros no tienen ninguno, tienen 1, pero ella tiene 2. Entonces tenemos que aprovechar todas esas circunstancias para realmente sacar a las mujeres de la invisibilidad a la que han estado sometidas. Y realmente valorar sus aportaciones. Bien, me estoy enrollando fuera. Sigo. Los espacios ya están nombrados con los partidos de fútbol, se han nombrado varias veces, yo ya no voy a decir nada más, o sea que ya está sumamente sabido. La dedicación de las maestras y maestros a los chicos y a las chicas es bastante desigual. El comportamiento de los chicos hace que no nos dediquemos tanto a las chicas. Casi siempre que llamamos la atención en clase, por lo general es a chicos. Entonces, la dedicación es mayoritaria, ¿no? Y por último, quiero hablar de la aceptación de las vivencias emocionales. Mirad, para educar en igualdad en los centros educativos, no solamente tenemos que hacer todo lo que llevo relatado, sino que también tenemos que educar en otros valores alternativos que en vuestra ley general, que me la he leído, no es que lo nombre especialmente, pero sí dice desarrollo integral de la persona. Y también dice habilidades para la convivencia, cita, que es parecida a la nuestra. Entonces, mirad, no solamente tenemos obligación el profesorado de educar en el desarrollo del conocimiento, de la razón, de la lógica y demás, sino también en otras habilidades personales, quizás mucho más importantes que estas, como son las vivencias emocionales, los afectos, las relaciones entre ellos y entre ellas y consigo mismas, el autoconocimiento. Estas cuestiones que quizás, según me dice allí el profesorado en Granada, no estamos preparados ni preparadas, pero sí podemos hacerlo. Y sí podemos hacerlo primero con una preparación personal, una preparación propia, de decir, ¿dónde sitúo yo mi ternura, mi imaginación, mi intuición, mis emociones? ¿Dónde las tengo? Y entonces, una vez que hagamos esa reflexión, nosotras podremos hacer lo mismo con el alumnado. Allí en Granada, algunas experiencias que después ya pasaremos, en el profesorado, sobre todo de infantil y primaria, hacen asambleas al llegar a clase y la primera pregunta que hace la maestra o el maestro es, ¿cómo te sientes hoy? Al principio no sabemos cómo nos sentimos. ¿Para qué voy a mentir? Si no nos han enseñado a saber en qué estado emocional estamos, no lo sabemos. Pero con la práctica aprendemos a decir, pues estamos tristes, estamos alegres, estoy enfadada por esto. O sea que somos capaces de ir conociéndonos interiormente.
Bien, ¿por qué digo esto? Porque en la escuela normalmente tenemos asociado y se acepta como normal pues que las chicas sean muy madres, que las chicas sean cuidadoras, que las chicas tengan novios pronto. También aceptamos como normal que los chicos son más brutos, porque es que son más brutos por naturaleza ellos. O sea, que es que ellos son así, que ellos no se dan abrazos, sino que se dan palmadas fuertes como los futbolistas. O sea, todo eso lo tenemos integrado. Y pensamos que eso es natural, biológicamente, o que nos vienen así ya de fábrica o de la familia. Pero lo malo es que también pensamos que poco podemos hacer, porque es que ya nos vienen así. Entonces ya nosotras ahí poco podemos hacer. Estamos equivocadas, ¿eh? Podemos hacer muchísimo si antes nosotras somos capaces de tomar conciencia y reflexionar sobre este tema. Bien, sigo hacia adelante. Pero solamente quiero nombrar dos cuestiones. Ayer la compañera Elena nombró ya una. Ella no sé ahora mismo qué nombre le decía, lo he olvidado, pero yo le digo el uso de las niñas como colchón amortiguador. Cuando en clase los chicos se portan mal y están juntos, nuestra tendencia es a poner una chica en medio de ellos. Entonces, ciertamente, esto es una práctica generalizada, por lo menos en España, en Andalucía. Yo no sé aquí. Pero entonces, ciertamente, el comportamiento en clase mejora muchísimo, ¿eh? Pero vamos a pensar, ¿qué estamos haciendo con la niña? Primero, la estamos obligando a que su conducta sea impecable, porque se ha puesto allí en medio para que sea impecable. Pero en segundo lugar, la estamos dando pautas para que sea sufridora, víctima, violencia de género. Unamos. La chica tiene que estar allí aguantando y sufriendo el mal comportamiento de los chicos que están allí un poco revoltosos, o sepa Dios. Pero estamos haciéndolo. O sea que pensemos también en eso. Y después las chicas como cuidadoras especialmente. De acuerdo que yo la cuestión del cuidado la propongo que sea desde infantil, vaya. Cuidado pero a los chicos y a las chicas. Sin embargo, aunque la teoría la hacemos para ambos, las cuestiones prácticas las hacemos solamente para ellas. Una maestra me contaba que una vez le pasó, un chico se fue al servicio y no volvía. Entonces, fulanita, vete a ver qué está haciendo allí Paquito, porque lleva mucho rato y el agua está cayendo y estoy preocupada. Estate con él hasta que termine. Vamos a ver, pero ¿cómo esa chica, de la misma edad del chico, primero, le quitamos autonomía a él sobre sus cosas? No le dejamos que se gestione, que después también vienen las dependencias de los chicos y tal. Y a ella la estamos forzando a ser cuidadora de los demás. O sea, pensemos un poco, ¿no? Bien. ¿Qué potenciamos en ellas y en ellos con este tipo de socialización? Pues mira, potenciamos una diferente regulación de la ira y de la agresividad. Con las chicas somos mucho más permisivas que con los chicos en la expresión de la rabia. Es que como son chicos, pues entonces se pelean más, dan más patadas y demás. Además, bien, a las chicas las socializamos para el cuidado, ya os lo he dicho. Y entonces la socialización en el cuidado está totalmente opuesta a la expresión de la rabia y de la agresividad. ¿Y qué pasa cuando son mayores y las señoras tienen momentos o tenemos momentos de rabia y queremos expresar la agresividad? Que no se expresan directamente, porque no nos está permitido, porque somos cuidadoras. Y ahí viene en los centros de salud, de atención primaria, el montón de jaquecas, de depresiones, esas contracturas de espalda tan malísimas que tenemos, ese dolor de cuello. Es porque no podemos vivenciar, no nos está permitido vivenciar la ira, la rabia. ¿Qué pasa con los chicos? La ira de la rabia se la pueden permitir, pero lo malo es cuando coge ya forma de violencia física. Ahí ya entramos en el maltrato. Bien, también estamos potenciando el diferente ejercicio del poder. Los chicos, desde pequeños, se pueden permitir exigir y además sus demandas están totalmente satisfechas en todo momento, solamente es expresarlas. Y eso,
cuando son mayores, se traslada a la unidad familiar con la pareja y demás. Las mujeres, ¿qué poderes ejercen? Solamente el de los afectos y el de los cuidados. Claro, lo que pasa es que a través de ellos logra que se le necesiten. La diferente vivencia de la dependencia. Yo no sé aquí eso de la dependencia cómo lo lleváis. En España es fatal. Nos da vergüenza decir que somos dependientes. Chicos, eso es lo peor que puede ser. Es que eres una dependiente. Es como si fuera ya lo peor. Entonces, ¿qué pasa? Claro, en tanto hombres como mujeres somos dependientes. Lo que pasa es que tenemos que educar para la no dependencia. Porque tenemos que educar, últimamente yo utilizo el término de la interdependencia. Yo dependo en muchos aspectos de mi vida. Por ejemplo, para que, yo qué sé, antes para que me arreglen unos zapatos, para que me hagan un vestido, soy dependiente para que me cocinen porque yo no sé cocinar. Pero para mí misma, en mi vida, yo no tengo que depender. Y tenemos que enseñar para la no dependencia. Y por último, las relaciones sexuales no igualitarias. Potenciamos unas relaciones sexuales compartidas, heterosexuales me estoy refiriendo, que rara vez son un acto de placer mutuo. Sobre todo en las heterosexuales se utilizan pues para otorgar placer, para ejercer el poder, para sonsacar favores, para reprimir el afecto muchas veces, para humillar, para apaciguar. Ustedes saben ya de esto. No tengo que insistir mucho más, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también en la mística, digamos, masculina, las cuestiones de relaciones sexuales compartidas, pues se lleva, yo pongo el ejemplo, no sé si aquí habéis visto películas de vaqueros, que me imagino que sí, y entonces estos señores, a los señores que mataban, hacían muescas en la pistola, ¿no? Ya llevo tantos, ¿no? Pues en la mística masculina no se valoran las relaciones sexuales compartidas heterosexuales por el placer que ha recibido o que ha proporcionado o que han compartido ambos, ¿no? Sino por las mujeres conquistadas. Yo ayer, no sé si la palabra esta es correcta, la digo. Yo ayer me follé a 7. ¿Sabéis lo que es follar? La calidad da igual, pero yo 7. Y en la mística femenina, la sexualidad siempre se ve, pues se valora como en aras de la maternidad y de satisfacer las necesidades del otro, olvidando las nuestras propias. Bien, estamos en la socialización, vemos lo que potenciamos, vamos a ver qué relaciones, qué vinculaciones afectivas, emocionales y sexuales estamos promoviendo. Mirad, para llegar a este apartado me voy a basar en un estudio que hemos hecho un compañero y yo allí en Granada, con población adolescente entre 14 y 17 años. Y no voy a describirla porque sería muy larga, pero sí voy a deciros algunas cuestiones que nos dejaron sorprendidas porque creíamos que esto ya estaba superado. Creíamos que ya la cuestión de las vinculaciones en estas edades, bueno, pues eran un poco diferentes y nos remitieron más o menos a las vinculaciones que vivían nuestras abuelas. Yo no me identifiqué con esa, en mi época no, en mi madre y mi abuela, o sea que he visto que hay un retroceso en cuestión de las vinculaciones. Fijaros, por ejemplo, las premisas son, los chicos cuando van a una vinculación, me refiero siempre heterosexual porque no hemos entrado en relaciones homosexuales, quizás en otra ocasión, ¿no? Van seguros ya de no ser rechazados. ¿Por qué? Porque las chicas mandan mensajes de aceptación y lo hacen siempre con chicas de menor edad. Aquí me podíais decir, Isabel, ¿eres una exagerada? Eso no pasa nada. No, claro que no. No pasa nada. Pero los chicos, al ser mayores que las chicas, y llevar la seguridad de que no son rechazados, pueden adoptar actitudes de dominio, de exigencia, de llevar las propuestas, de ser los que controlan la relación. Que en un nivel menor ella puede darse cuenta e intervenir. Pero si esto se va extrapolando a niveles superiores, puede llegar ocasiones de maltrato. Porque la chica está por él. Y al estar la chica por él,
él está con derecho a imponer sus opiniones. Después lo que pasa, que chicas y chicos, cuando llegan a la vinculación, llegan con distintos enfoques, expectativas y necesidades. Esto lo dice muy bien una feminista española, Fina Sanz, que quizá os suene el nombre, cuando dice que mujeres y hombres necesitamos lo mismo y buscamos lo mismo, pero lo hacemos por distintos caminos. Bien, ¿qué necesitan ellos o qué piden ellos cuando van a las vinculaciones? Piden aceptación, que se les acepte tal y conforme es. Pide apoyo en todas sus demandas. Ellos necesitan y tienen que ser apoyados, indiscutiblemente por la chica. Necesitan escucha. Ellos tienen muchos problemas y tienen que vaciarlos en alguien que los escuche. Y sobre todo valoran muchísimo la sexualidad. Ellos, desde el principio, y además nos lo decían, nuestro objetivo último es, repito la palabra, follar. O sea, monográficamente, el 90 y tantos % de los chicos investigados. ¿Qué buscan ellas? Ellas buscan amor, fidelidad, una estabilidad, un compromiso. Como veréis, vamos por distintos caminos con distintas expectativas. Pero lo malo de esto también, incluso, que veían muy importante que existieran celos en una relación, porque eso quería decir que yo soy importante para la otra persona. Entonces, claro, esta cuestión de celos en el chico representa un dominar la situación, un controlar a la chica, y esto se puede extrapolar, os estoy dando datos que aparentemente parece que no, pero que pueden llegar al maltrato y a la violencia de género. En situaciones límites, no todos los chicos, por tener celos, matan, pero sí tienen otra serie de violencia con las chicas que la hacen que estén sumisas a ellos. Y, evidentemente, las relaciones sexuales compartidas, yo he dicho, que fueron gran parte, ocuparon mucho de parte del estudio, porque los chicos es su objetivo prioritario, mientras que las chicas siguen demandando amor, afecto, comprensión, etcétera. Incluso poníamos una pregunta en el cuestionario de investigación, donde le decíamos, ¿tú crees que las bofetadas, los tirones de pelo, el control del correo, de los SMS, son motivo de que tú rompas con tu pareja? Y el 15%, que me parece una cifra bastante alta, decían que no era motivo. ¿Que por qué? ¿Por una bofetada? Tampoco. ¿O por un control? No era motivo. Estos son nuestros chicos y nuestras chicas adolescentes. Bien. Voy a seguir abundando la conducta no igualitaria. Voy a seguir